Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosana Caro. Soy arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y tras varios años de ejercicio profesional y especialización en la calidad ambiental y la eficiencia energética de los edificios, me doctoré en el 2022 en la Universidad de Sevilla con una tesis dedicada precisamente al tema del que os vengo a hablar hoy, que es la rehabilitación energética de los edificios patrimoniales. Mi seminario tratará precisamente de explicaros a todos los retos y oportunidades que se nos presentan a los arquitectos en este tipo de rehabilitación. Es una materia relativamente nueva. Seguramente que en muchas de sus complicaciones, tanto normativas como de desarrollo de proyecto, ya muchos de vosotros y vosotras os habréis encontrado, ¿no? A lo largo de vuestra carrera profesional. Agradezco la oportunidad que me ofrece el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha de estar aquí hoy con todos vosotros y especialmente agradezco a Eugenio Díaz de la Demarcación Colegial de Toledo por bueno, la amable y amistosa invitación que me ha hecho para poder presentar mi trabajo, ¿no? Esta presentación la he titulado, la he calificado como Rehabilitación Energética 4.0 porque, en mi opinión, podríamos describirla como la cuarta generación en materia de intervención en patrimonio arquitectónico. Hemos convenido, bueno, vamos a hablar un poco vamos a empezar por el principio, ¿no? Volvemos un poco a los orígenes de la conservación de los edificios, ¿no? Recientemente, en un proyecto europeo, en el año 2016, el proyecto europeo EFESUS, se llegó al acuerdo, se ha convenido llamar a un edificio histórico como aquel edificio que fue construido en una fecha anterior a 1945, siempre dentro del contexto europeo. Esta clasificación obedece a al cambio abrupto que se produjo en la tecnología de construcción de edificios a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ya con anterioridad, hace aproximadamente unos 200 años, ya en Europa se habían empezado a gestar, como todos conocéis, todas las políticas de protección patrimonial que ahora se aplican a muchos de esos edificios, ¿no? Construidos con anterioridad al 1945. Esas políticas de protección que se gestaron, se comenzaron a gestar pues en la Ilustración, se basaron en la necesidad de proteger. Proteger un edificio significa que todas las intervenciones que se realizan sobre ellos deben estar guiadas, deben estar limitadas, realizadas bajo la observación de unas reglas que hemos convenido entre todos, ¿no? Si bien en las décadas, en España, en el contexto español, entre las décadas entre 1950 o 1970 o a mediados de los 70, los arquitectos se formaban, además de para construir edificios nuevos, se formaban en las escuelas sobre todo para conservar y restaurar los edificios antiguos, es decir, para recuperar la configuración, la apariencia o la función que había tenido originalmente el edificio y que se había perdido o que se había deteriorado significativamente. En las décadas posteriores, aproximadamente entre finales de los 70 y yo diría que bien entrada la década de los 2000, la nueva generación de arquitectos nos tuvimos que formar en la rehabilitación, sobre todo, ¿no? Es decir, en adaptar, no solo en conservar y en restaurar, sino en adaptar el edificio a las nuevas necesidades funcionales o normativas que se iban implementando garantizando que los valores patrimoniales quedaran preservados, garantizando la estabilidad de las estructuras antiguas, aprendimos pues a modernizar las instalaciones, a introducir mejoras en la accesibilidad, como introducir ascensores, escaleras nuevas, mejorar la seguridad en caso de incendios, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, cuando las normativas de protección nos lo permitían y las comisiones de patrimonio lo aceptaban, dependiendo del grado de protección del edificio, pues también vimos cómo podíamos sustituir viejas carpinterías por unas nuevas, de materiales nuevos. Se empezó a introducir las carpinterías de aluminio en muchos edificios antiguos o incluso aprendimos también o testamos, empezamos a probar cómo introducir materiales de aislamiento térmico, ¿no? En las fábricas antiguas. Pero recientemente, y yo creo que probablemente desde hace aproximadamente una década, nos encontramos ante un nuevo escenario, ¿no? Ahora ya no es suficiente lo que hemos aprendido, ahora tenemos que rehabilitar para descarbonizar.
Europa se plantea una política, una economía climáticamente neutra para el año 2050 y esto hace necesario rehabilitar energéticamente todo el parque construido, ¿no? Como medio de mitigar los efectos del cambio climático. Esta descarbonización significa que nuestros edificios tienen que reducir las emisiones de CO2 que emiten a la atmósfera mediante la minimización del uso de la energía fósil que necesitamos para mantener el interior de los edificios en unas condiciones de habitabilidad y confort que hemos prefijado, ¿no? Son precisamente estas condiciones prefijadas las que han cambiado significativamente en los últimos años, ¿no? No solamente hay cambios sociales como la generalización del teletrabajo o la propia severidad de las condiciones exteriores impuestas por el cambio climático, nos obligan a hacer los edificios más eficientes, sino que también estamos obligados a hacerlos más saludables para las personas. En el fondo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que las condiciones que se le exigían a los edificios en el año 1945, no se antes del año 1945, es decir, en el periodo llamado histórico, no se parecen en nada, difieren muchísimo a las condiciones que les estamos pidiendo hoy en día. Salud y medio ambiente son ahora prioridades indiscutibles, ¿no? Entonces, ante este nuevo paradigma, creemos que es posible descarbonizar estos edificios antiguos a la vez que conservamos su integridad física y su autenticidad y preservamos la realidad y los valores del paisaje urbano histórico. Bueno, pues no estamos seguros, ¿no? No sabemos si esto va a ser posible hacer y se plantea la duda de qué ocurre si lo hacemos, pero también se nos plantea la duda de qué ocurre si no lo hacemos, ¿no? Y es un poco la motivación, un poco de los inicios de mi investigación. Evidentemente, a nadie le cabe duda de que descarbonizar los edificios históricos en el actual estado de conocimiento entraña riesgos, ¿no? Entraña riesgos porque realmente cuando nosotros introducimos medidas de rehabilitación energética o de ahorro energético en los edificios antiguos, estamos modificando las condiciones higrotérmicas, las condiciones físicas drásticamente. Y estos edificios no se construyeron para esas condiciones hidrotérmicas. Por tanto, ya han sido registrados en la última década, la literatura científica ha registrado ya casos de efectos adversos o inesperados en las fábricas antiguas, ¿no? En los edificios antiguos. Por ejemplo, algunas de ellas que se han registrado, sobre todo en Inglaterra, es el deterioro de las fábricas antiguas, deterioro de morteros, por ejemplo, cuando los muros se aíslan de determinada manera, con determinada configuración que impide una correcta transferencia de aire y humedad. También se han registrado sobrecalentamiento de los espacios interiores, precisamente por, por la manera en la que podemos o hemos estado aislando térmicamente los edificios. Se puede llegar a empeorar la calidad del aire debido a dotar al edificio de una excesiva estanqueidad del aire. La estanqueidad del aire es muy perjudicial a efectos de eficiencia energética, produce pérdidas y ganancias de calor indeseadas, pero desde el punto de vista de calidad del aire puede resultar beneficiosa porque retira o remueve contaminantes del interior. Y sin embargo, bueno, hacemos los edificios muy estancos y en los edificios históricos se pueden producir mayor concentración de partículas contaminantes. Y en otro orden de cosas, también evidentemente hay riesgos derivados de la desfiguración del paisaje urbano histórico que se puede producir cuando, por ejemplo, se introducen fuentes de energía renovables, sistemas renovables, de una manera, por decirlo así, descontrolada, ¿no? Se puede producir contaminación visual y, en definitiva, pérdida de valor patrimonial. Son precisamente estos riesgos los que han hecho que los legisladores hayan adoptado siempre pues, el principio de cautela, ¿no? A la hora de generalizar o de, por decirlo así, permitir este tipo de intervención, ¿no? El ejemplo que os traigo aquí es un ejemplo de una instalación fotovoltaica en un hotel en el centro histórico de Sevilla. Son una azotea, ¿no? Una azotea de un hotel en el centro histórico de Sevilla, que además se trata de una zona, de una área de afectación BIC de la iglesia de San Gil. Bueno, pero conocidos los riesgos, ¿no? Y tomados todos estos datos de otros países donde han dejado evidencias de que esto puede ocurrir,
¿qué ocurre si nos paralizamos y no los descarbonizamos? Es decir, ¿qué ocurre si no hacemos nada con ellos? O si los seguimos rehabilitando como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Sin preocuparnos demasiado por las cuestiones del ahorro energético o la descontaminación de la atmósfera. ¿Qué riesgos corremos entonces? Bueno, pues también existen riesgos, ¿no? Podemos correr el riesgo de que sean las áreas históricas de nuestras viejas ciudades sean áreas con peor calidad de aire, porque en ellas se mantiene el empleo de combustibles de origen fósil, ¿no? También en determinados escenarios que evidentemente no los desconocemos, no sabemos cómo van a ser, pero si preveemos que la energía fósil acabará por ser más cara que la de origen renovable, podría ocurrir que estos centros se convirtieran en lugares con la energía más cara que otras zonas de la ciudad. ¿Produciría esto un nuevo ciclo de abandono, como ya se produjo en los años 60, o incluso podría acelerar la gentrificación que ya está en marcha? ¿Produciría esto un estado de desigualdad social entre quien vive en los centros históricos y quien vive fuera de ellos? ¿Podríamos pensar que la gente o las personas que habitan o trabajan en los edificios históricos y en los centros históricos van a tener una mayor vulnerabilidad frente a los riesgos que presenta el cambio climático? Y bueno, para ilustrar un poco estas dudas, ¿no? que a uno le vienen a la mente, os traigo un caso que yo personalmente conocí en el Ayuntamiento de Middelburg, en Holanda. Era un edificio público con un elevadísimo grado de protección patrimonial en su país, que fue utilizado durante cientos de años como sede del ayuntamiento, ¿no? De la Cámara Municipal. Y pues aproximadamente hace menos de 10 años decidió que el edificio se iba a cerrar. El ayuntamiento se trasladó a un edificio construido desde cero, bajo el paradigma del balance energético cero, el edificio cero emisiones, es decir, un edificio súper eficiente y súper confortable, y se trasladaron las oficinas municipales allí, y este edificio se quedó pues simplemente pues, para algunos actos oficiales o eventos muy puntuales, ¿no? Y esto lo hicieron porque resultaba demasiado caro mantener en condiciones de habitabilidad, sobre todo en gasto de calefacción, resulta demasiado caro mantenerlo abierto. Esto no es un caso aislado, ya está ocurriendo en muchas ciudades de Centro Europa y bueno, pues nos podemos preguntar si esto va a generalizarse o esto podría llegar a generalizarse también en nuestra área mediterránea, ¿no? Porque evidentemente tiene consecuencias para el centro de las ciudades que empiezan ya a vaciarse completamente bueno, pues de contenido, ya deja de ser ciudad y se empieza el centro histórico una vez más, entra en un nuevo ciclo, yo creo que ya de turistificación extrema y de pérdida de un poquito de la realidad, ¿no? Evidentemente, existen también cuestiones relacionadas con la salud, ¿no? Que pueden afectar. Creemos que es socialmente sostenible que, por ejemplo, las viviendas de los centros históricos, que en muchísimos casos en nuestro país tienen sistemas de climatización muy deficientes e incluso carecen de ellos, mantengan de manera continuada temperaturas inadecuadas. Os muestro un ejemplo aquí de una vivienda en el centro histórico de Córdoba en el verano de 2022, cuando se produjeron, creo que fueron entre cuatro olas de calor bastante severas, ¿no? Solamente superadas por el verano pasado, ¿no? Las del 2025. Entonces, en este caso, vemos en color gris, aquí os muestro cómo mm, en color gris son la evolución de las temperaturas interiores en una de las habitaciones de la vivienda y en color rojo la línea que no deberían superar las temperaturas, ¿no? Para tener condiciones de confort medianamente aceptables, ¿no? Vemos que de manera continuada las temperaturas suben e incluso están de manera durante muchísimas horas diurnas y también nocturnas por encima de los 32, 33, 34 grados. Y esto estamos hablando de viviendas habitadas. ¿Y qué ocurre con las deficiencias de ventilación que muchísimos de los edificios habitados en los que la gente vive o trabaja en los centros históricos sabemos que tienen, ¿no? Es decir, estamos preparados para admitir que los usuarios, los residentes de este tipo de edificios van a estar en desventaja con respecto a otras personas que viven o trabajan en edificios más modernos y en zonas nuevas de la ciudad.
lo vamos a admitir y lo vamos a pensar, ¿no? Realmente de lo que vengo a hablar es que se trata de un enorme desafío, ¿no? Es un desafío además a muchos niveles, porque es un desafío cultural, es un desafío también legislativo y es un desafío científico-técnico. El desafío cultural tiene que ver con la reflexión necesaria, ¿no? Es hora de revisar las políticas de conservación de los edificios históricos que se gestaron hace más de 200 años en un contexto cultural y económico totalmente diferente. ¿Estamos preparados para abordar esta revisión? El desafío legislativo tiene que ver con cuestiones como la aceptación de principios eh, a escala global, internacional, los principios de conservación y preservación de edificios que hemos adoptado de UNESCO y COMOS, o incluso de los propios organismos de la Unión Europea, que en muchos casos puestos en la práctica en el contexto local, de nuestra realidad urbana, económica y social, pues pueden producir alguna disonancia, ¿no? Algún desencaje. Y hay que abordarlo también. Es decir, todos podemos descarbonizar al mismo ritmo o algunos tenemos que descarbonizar a otro ritmo o tenemos que adaptar las reglas del juego a los casos particulares, ¿no? Y luego, evidentemente, el desafío científico-técnico es enorme, ¿no? Este tipo de rehabilitación acarrea una mayor complejidad de análisis. Es necesario un estudio detallado de los riesgos que pueden acarrear determinadas medidas, ¿no? Y también está la cuestión del clima y la arquitectura vernácula. Las mismas medidas no se aplican a los mismos climas ni a las mismas tipologías constructivas, ¿no? Esto requiere una formación especializada y una generación de conocimiento que debería acelerarse. Así se ha reconocido ya, está globalmente reconocida esta necesidad, ¿no? O sea, los desafíos de los que se ha hablado ya son conscientes prácticamente a escala, a nivel de investigación y a nivel también en los legisladores, empieza a reconocerse a partir del año 2018. La Directiva Europea del año 2018, la Directiva Europea de Eficiencia Energética, ya reconoce la necesidad de investigación y desarrollo de nuevos materiales y tecnologías para abordar este tipo de rehabilitación. En el mismo año aparece la primera recomendación internacional, que es la que estáis viendo ahora en la pantalla, sobre la eficiencia energética de los edificios históricos y en ella se establece claramente la necesidad de abordar caso a caso, huyendo de fórmulas estandarizadas y la necesidad de generar conocimiento especializado, porque faltan técnicos especializados tanto en fase de diseño de proyecto como a nivel de ejecución de obra, ¿no? Y lo que hace esta recomendación es establecer una metodología común con base científica y está elaborada desde un punto de vista holístico. No aborda solamente aspectos puramente energéticos o de conservación patrimonial, sino también aborda las cuestiones de la calidad del aire, cuestiones también económicas de rentabilidad de las soluciones, cuestiones de mantenimiento, del uso de los edificios y también de sostenibilidad ambiental a largo plazo, ¿no? A lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. En realidad, nosotros los arquitectos, cuando nos hemos enfrentado a rehabilitar un edificio que está protegido, un edificio patrimonial, ya estamos acostumbrados a trabajar con estudios preliminares, con experimentación preliminar sobre muchos de los aspectos que afectan a estos edificios, ¿no? Sobre todo, hemos aprendido a tratar con las cuestiones mecánicas, ¿no? Estudios preliminares sobre resistencia de elementos portantes de la fábrica o sobre las patologías que se han desarrollado a lo largo del tiempo debido a la meteorología, al agua, al viento, a un mantenimiento defectuoso o incluso inexistente. Todos estos estudios nos han ayudado a tomar decisiones informadas de proyecto basadas en datos empíricos de la realidad que se han tomado en el edificio real en el momento en el que iba a ser intervenido, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos un momento de un ensayo mecánico para evaluar la deformación y la resistencia a rotura de un muro del siglo XVIII en un edificio catalogado BIC en la provincia de Granada. Bien, pues para la rehabilitación energética también existen numerosas pruebas y ensayos que pueden hacerse con carácter previo a la intervención y que nos van a apoyar y nos van a ayudar a tomar decisiones informadas sobre el comportamiento hidrotérmico realmente que se está produciendo en las envolventes de estos edificios y de todos los procesos físicos relacionados con la transferencia de energía, ¿no? Si queremos
que consuman menos energía o que consuman la menor cantidad de energía posible, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un ensayo para medir la transmitancia térmica de un muro en un edificio antiguo en la Universidad de Ferrara, en Italia, en el Departamento de Arquitectura de Ferrara. En realidad, el método propuesto en la Recomendación Europea del año 2018, podríamos resumirlo en 5 pasos. En el primer paso, vamos a tomar datos de la realidad mediante ensayo y experimentación. Evidentemente, el alcance de estos ensayos y estos experimentos van a depender de los objetivos concretos del proyecto que tengamos entre manos, sobre todo también del uso del edificio y si el edificio contiene colecciones de valor o objetos valiosos o no. El segundo paso, estos datos recabados se van a insertar en modelos de simulación hidrotérmica dinámica para dotar de robustez a los resultados de los modelos y reducir la incertidumbre sobre los resultados que nos arrojan, ¿no? Sobre las predicciones que nos dan. Y además estos datos recabados nos van a servir también para calibrar el modelo y validar sus resultados, es decir, construir modelos fiables, ¿no? Ya sabemos todos que los modelos de simulación sirven sobre todo para comparar un escenario con otro, pero y sabemos, somos conscientes también del margen de error que pueden llegar a producir. Precisamente por eso siempre deben ir apoyados en datos experimentales, ¿no? Que consigan hacer que estos modelos sean una herramienta de trabajo fiable, ¿no? Para los arquitectos. Y una vez en una tercera fase, una vez que tengamos analizados todos los datos experimentales y las predicciones hechas por los modelos computacionales, ya estaremos en posición de hacer un diagnóstico. Este diagnóstico puede abarcar muchísimos aspectos, desde los propios aspectos relacionados con el balance de la energía, hasta el comportamiento frente a la humedad de los elementos de la envolvente, hasta cuestiones de calidad del aire interior, cuestiones de confort térmico. Incluso hoy en día es muy importante hablar de diagnósticos sobre resiliencia al cambio climático. Es decir, nosotros podemos estar rehabilitando un edificio para las condiciones meteorológicas estándar que se difieren mucho de las condiciones que ya tenemos en la realidad, ¿no? Que ya está produciendo el cambio climático. Entonces, se puede testar, puede servir ese diagnóstico para testar qué ocurrirá en uno de los posibles escenarios previstos de cambio climático que ya conocemos, ¿no? Y en un cuarto paso estamos en posición para plantear una serie de medidas de mejora, adaptadas siempre al caso que tengamos entre manos, a los problemas detectados, a los objetivos del proyecto, etcétera. Y esas medidas de mejora se insertarán en nuestro proyecto de ejecución como prescripciones de proyecto, ¿no? Y en el quinto paso se ejecutarán esas medidas. ¿Qué ocurre? En realidad, este proceso es un ciclo y así lo reconocen también todas las recomendaciones internacionales sobre la materia. Una vez implementadas y ejecutadas estas medidas de mejora, se debe monitorizar el edificio al menos un año, aunque se recomiendan 2, para evaluar si se está comportando como esperamos y aprender de la experiencia. Pueden emplearse incluso gemelos digitales que en tiempo real van ajustando el valor de los parámetros energéticos o de confort obtenidos de la realidad al propio modelo de simulación y así vamos detectando cuáles son sus desviaciones, dónde el modelo está fallando, dónde está bien ajustado. Con esta información iremos aprendiendo para futuros casos. Porque en realidad se trata de hacer algo que los arquitectos hemos hecho siempre, que es aprender haciendo, es decir, aplicar el conocimiento y la metodología científica a la práctica profesional para que las tecnologías a nuestro alcance sean capaces de avanzar, ¿no? El avance del conocimiento científico y tecnológico sea capaz de producirse y de progresar. Ahora voy a pasar por encima un poquito brevemente algunos casos de estas 5 fases que hemos hablado de la metodología que propone la norma europea, ¿no? En la fase de experimentación, por ejemplo, todos conocéis ya muchas de las pruebas y ensayos que se suelen hacer en los edificios históricos, ¿no? Como la termografía, para detección de patologías, humedades, también para estimar la transmitancia térmica de un muro de una manera cualitativa, aunque también se puede cuantificar, o bien, bueno, pues el propio ensayo que tenéis en esta imagen de la termoflujometría, ¿no? Para medir la transmitancia térmica de un muro.
También conocéis todos, seguramente os hayáis enfrentado a edificios monitorizados. Aquí tenemos el caso de un edificio histórico en el centro, un edificio histórico en el centro de Córdoba. Se monitorizaron durante un año temperatura, humedad relativa y concentración de CO2, incluso ruido, ¿no? Y se monitorizaron también condiciones exteriores. El CO2, por ejemplo, nos da información muy interesante que se ve en esta gráfica de aquí, de la derecha. Nos permite estimar los patrones de ocupación de los espacios de los edificios, ¿no? Y esto, bueno, pues puede ser importante analizarlo en paralelo a los sistemas de control de la climatización y también en relación a la concentración de contaminantes en el aire. El ensayo, por ejemplo, de la Blower Door, el ensayo de la estanquidad de la envolvente, que también es ya bueno, muy conocido por todos, se usa mucho en los sistemas de certificación ambiental de edificios, no históricos, sino también de nueva construcción. Y el siguiente paso consistiría en la simulación y la calibración de modelos energéticos. Existen muchos tipos de herramientas, siempre se deben utilizar herramientas que modelen de manera dinámica, es decir, que se puedan obtener resultados en tramos al menos horarios, si no subhorarios, y que permitan también introducir diferentes archivos climáticos, no solamente trabajar con archivos estandarizados, sino con archivos climáticos tomados de estaciones meteorológicas para años concretos, ¿no? Archivos climáticos reales. Muchos conocéis seguramente ya Design Builder, que utiliza el motor de cálculo de Energy Plus, pero existen también herramientas muy sofisticadas como Buffy Plus, que os traigo aquí una imagen, que es capaz de simular no solamente lo que ocurre a escala de una zona del edificio o de edificio completo, sino lo que ocurre en un componente constructivo determinado, incluso en una capa de material determinada. Y además es capaz de modelar de manera simultánea con una herramienta que es muy amigable, es relativamente fácil de trabajar con ella, los procesos de transferencia acoplada de calor y humedad, que en los edificios históricos pueden ser, este tipo de análisis pueden ser muy importantes, ¿no? Bueno, la calibración supone ajustar los datos de salida de estas herramientas de simulación a los datos obtenidos en la realidad mediante monitorización, que son las gráficas que veis aquí en la izquierda. En una línea, en la línea roja se presentan los valores simulados y en la línea azul se presentan los valores medidos o monitorizados, ¿no? Es que el modelo al final tiene que ser capaz de reproducir la realidad de la manera más fiel posible. Una vez que los modelos se han calibrado, se validan mediante métodos estadísticos, es decir, se comprueba que los errores que producen están dentro de un margen bajo que admitimos. Y podemos considerar que ese modelo es fiable, es robusto y, por tanto podemos empezar a trabajar con él para testar medidas de mejora o evaluar soluciones, ¿no? Aunque normalmente se suelen calibrar los modelos con los datos monitorizados de temperatura del aire, es muy recomendable en los edificios históricos también calibrar con parámetros de humedad. En un paso 3 estamos ya en la disposición de establecer diagnósticos. Los diagnósticos, como ya he mencionado antes, se pueden hacer de muchísimos aspectos. En esta pantalla os traigo, por ejemplo, un diagnóstico realizado sobre desempeño energético en el que se han analizado las cargas térmicas. En este caso, en concreto en la estación de invierno, ¿no? Para edificios del Centro Histórico de Sevilla. Como veis aquí a la derecha, se han separado las cargas térmicas derivadas de la envolvente, relacionadas con los elementos de la envolvente, como son las transferencias a través de muros, las transferencias debidas a las infiltraciones de aire a través de la envolvente, debido al acristalamiento, etcétera. Y a la izquierda pues se presentan las cargas térmicas que se derivan pues, de cómo nos comportamos las personas dentro de los edificios. Ventilación natural, abrimos o cerramos las ventanas, subimos o cerramos las persianas y entonces entran ganancias solares, encendemos o apagamos la calefacción, ocupamos el edificio más o menos, etcétera, ¿no? Otro tipo de diagnóstico que se puede hacer es el diagnóstico sobre calidad del interior. Aquí os traigo un ejemplo de humedad relativa. También se puede hacer con concentración de CO2 o de otras partículas contaminantes. Y veis, por ejemplo, para una serie de viviendas en el año 2022,
cómo la evolución de la humedad relativa dentro de los espacios, en algunos casos, como este de aquí en verano, está completamente fuera de rango, es decir, son valores excesivamente bajos. Esto tiene, como todos sabemos, muchas implicaciones en cuestiones de salud. Y en invierno, sin embargo, otras viviendas en verano se comportan relativamente bien, ¿no? Sin embargo, en invierno, las mismas viviendas en general se comportan muchísimo peor, con valores de humedad relativa de manera continuada altísimos, ¿no? Muy por encima de los valores recomendados que vienen marcados por estas líneas horizontales negras, ¿no? La banda de aceptación de esos valores. Igualmente podemos hacer diagnósticos de confort térmico, ¿no? De temperatura interior. En este caso os traigo un análisis realizado sobre temperaturas interiores en la que vemos cómo diferentes habitaciones dentro de un mismo edificio presentan diferentes condiciones. En este caso, se debe a que en una habitación existe climatización y en la otra no. Entonces, cuando la gente, normalmente en servicios históricos, la climatización se hace habitación por habitación o sala a sala, no suelen contar con sistemas de climatización centralizados o integrales. Entonces vemos estos casos, ¿no? Frente a una habitación en la que, bueno, más o menos durante un suficiente número de tiempo las temperaturas están dentro de la banda de aceptación, en otra prácticamente siempre están fuera de la banda de aceptación, llegando de manera continuada esta habitación a estar entre los 33 y los 35 grados centígrados. Cosa que, bueno, como ya sabemos, entraña graves riesgos para la salud de las personas. Es decir, es posible analizar multitud de aspectos, también a escala de componente constructivo y a escala de material, como ya he referido. La cantidad de cosas que podemos predecir es enorme y el estudio se deberá adaptar a la necesidad del proyecto. Podemos preocuparnos de cómo se comporta un determinado aislante que queremos probar y que queremos aplicar a los muros en determinadas configuraciones. ¿Va a acelerar o va a aumentar el riesgo de condensaciones intersticiales o no? Bueno, pues lo podemos evaluar. ¿Cómo va a variar realmente la resistencia térmica de un muro en condiciones reales de lluvia y humedad exterior, que nos puede interesar en determinados climas muy lluviosos, ¿no? O cómo se comporta frente al calor o a la humedad un determinado material que queremos prescribir, ¿no? ¿Existe riesgo de sobrecalentamiento interior ante una determinada solución de aislamiento? ¿Existe riesgo de empeoramiento de la calidad de aire si hacemos el edificio excesivamente estanco? En caso de que se traten edificios donde existan colecciones, objetos de valor, ¿existe riesgo para la conservación? Etcétera. Y ya, bueno, pues estaríamos en el paso cuarto en condiciones de establecer medidas de mejora. Muchas ya os traigo aquí algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la aplicación de juntas en las carpinterías para reducir las infiltraciones, cuando no es posible la sustitución de las ventanas en un edificio cuyas carpinterías estén protegidas, o bien, por ejemplo, la implantación de un acristalamiento secundario, ¿no? Por la cara interior del cerramiento. Y en la imagen de abajo, que es el caso del aislamiento por la cara interior de un muro histórico. Bueno, sobre todas estas metodologías y de análisis, si existe experiencia previa, sí existe experiencia previa que os la voy a contar ahora brevemente, ¿no? La mayoría existe fuera de nuestro país, pero existe algo que se ha hecho ya que lo hemos empezado a testar en España y que en muchas de las experiencias he tenido yo oportunidad de participar y que es lo que os vengo a contar ahora, ¿no? Ya llevamos una década de proyectos de investigación europeos, es decir, la Comisión Europea ya lleva financiando durante cerca de una década un montón de proyectos de investigación en esta materia. El país que más ha avanzado va es Reino Unido, le sigue Francia, aunque también en Centro Europa, sobre todo Bélgica y Holanda, bueno, pues también han implementado hay un montón de experiencia, tanto desde el punto de vista científico de la investigación hasta la implantación en la realidad, ¿no? Al ejercicio profesional. Y en Andalucía, pues se cuenta con la experiencia del proyecto europeo Violet y de un proyecto europeo del programa Horizon llamado Futurist, que está actualmente todavía en marcha. Y además, bueno, pues está la investigación doctoral que yo desarrollé en la Universidad de Sevilla, ¿no? En Reino Unido es donde más experiencia se ha acumulado. Existen multitud de organismos o de consorcios
públicos, privados, en los cuales intervienen fundaciones, universidades, etcétera, que llevan preocupados por esta cuestión desde hace ya muchas décadas. Algunas son muy conocidas, como la Society for the Protection of the Ancient Buildings, fundada por William Morris en 1877, que tiene muchísima experiencia acumulada en la cuestión de la rehabilitación energética de los edificios, y una mucho más reciente, que se llama Sustainable Traditional Buildings Alliance, que fue fundada en 1912, precisamente a raíz del Green Deal en Reino Unido, ¿no? El Green Deal permitió que los edificios patrimoniales o protegidos con valor histórico fueran incluidos en los programas de financiación pública de rehabilitación energética, y eso dio lugar a una oleada por todo el país de rehabilitaciones energéticas. Algunas de ellas, bueno, pues levantaron dudas o sospechas si se habían hecho o no correctamente, ¿no? Y esta asociación, la STBA, pues puso en marcha programas propios pues, de aprendizaje, de formación y de inspección, de evaluación de todas aquellas patologías y problemas que habían surgido precisamente a raíz de la rehabilitación energética de los edificios antiguos. Hay que destacar, sobre todo en Inglaterra, el enfoque práctico que se da a todos estos trabajos realizados, ¿no? Se han hecho siempre desde la vocación de la aplicación del conocimiento científico y del apoyo a los arquitectos y a la práctica profesional, también de los constructores y de todo el personal implicado en este tipo de obras, ¿no? Por ejemplo, se cuentan con guías específicas para el caso de Escocia o para ciudades concretas como la ciudad de Bath y la región de Bath. Son guías adaptadas además a su arquitectura vernácula, su climatología y sus particularidades, ¿no? También existen guías de cómo adaptar su código técnico, el document de Reino Unido, ¿no? Su código técnico energético, adaptarlo a los edificios históricos. Y luego hay multitud de guías de apoyo y ayuda a cuestiones ya específicas, ¿no? Os traigo aquí la cuestión de la permeabilidad al aire de los materiales en las fábricas antiguas, ¿no? Pero hay guías, para casi cualquier aspecto concreto o específico que nos pueda preocupar, ¿no? Como proyectistas o directores. Francia sigue un poquito los pasos de Reino Unido. La asociación llamada CREVA, que se llama el Centro de Recursos para la Rehabilitación Responsable de los Edificios Antiguos, es una iniciativa colaborativa con varios actores implicados, universidades, corporaciones tecnológicas, que recibe además, bueno, mucho apoyo de fondos públicos, también mucho apoyo de empresa privada, y que ya yo tuve ocasión de estar, bueno, de hablar con ellos y de conocerles, y ya tienen aproximadamente, hace ya 5 o 6 años ya contaban con más de 300 edificios analizados y monitorizados con la metodología que os acabo de describir. Bueno, todo este trabajo de campo y todas estas, digamos, este esfuerzo organizado hacia unos objetivos ha hecho posible que ya existan herramientas que se aplican en Reino Unido y en Francia de una enorme utilidad, ¿no? Como el que os traigo aquí, ¿no? Que es la Guía de Rehabilitación Responsable, creada por la STBA, ¿no? Que adoptó Francia, también adaptándola a sus peculiaridades, sus condiciones climáticas, etcétera. Esta rueda muestra más de 50 medidas de rehabilitación energética que pueden aplicarse a los edificios antiguos. El objetivo de la herramienta es permitir a los arquitectos la exploración de las ventajas de cada medida, así como de sus posibles efectos adversos o desventajas que podrían potencialmente producirse. Cada una de las medidas, ventajas o desventajas, se clasifican en técnicas patrimoniales o energéticas. Las desventajas están codificadas por colores en el resumen se muestran, bueno, y se resumen en una serie de anillos que corresponden a los diferentes ámbitos, ¿no? Es muy interesante también el estudio de las interdependencias e interrelaciones entre medidas, ¿no? Que se muestran en esta serie de flechas que unen los diferentes sectores del ciclo. Además, para cada medida se describen también medidas complementarias que dan coherencia a todo el conjunto de la intervención, explicando sus implicaciones tanto en factores de mantenimiento, hábitos de uso, salud, etc. La herramienta además permite describir el contexto de cada edificio concreto, no solamente su nivel de protección patrimonial, que va a ser determinante para tomar decisiones sobre qué medida va a poder ser viable, ¿no? Sino también su contexto climático, su contexto de uso, de morfología, etc. Hasta ahora, como bien he dicho, esta herramienta está disponible hasta lo que yo conozco, ¿eh?
en Reino Unido y en Francia, y ha sido posible, evidentemente, gracias a décadas de trabajo y de un esfuerzo conjunto de muchas instituciones y mucho apoyo tanto público como privado. En Andalucía tenemos el caso del proyecto Violet, desarrollado entre los años 2016 y 2021. El gobierno regional participó con otros 5 socios de diferentes países europeos en este proyecto cuyo objetivo era la mejora de las políticas públicas dedicadas a la rehabilitación de los edificios históricos, ¿no? Tras varios años de intenso trabajo en el que tuve la oportunidad de participar junto con la Universidad de Sevilla, en el marco, vamos, como investigadora de la Universidad de Sevilla, se derivó un plan de acción para la situación concreta de Andalucía y se posibilitó la apertura de una nueva línea de financiación dentro del programa operativo FEDER, especialmente dedicada a este tipo de proyectos. Actualmente la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, también participa en otro proyecto similar, con objetivos muy similares, pero bueno, es un proyecto de mayor alcance y mayor dotación económica, que es Futurista, que lo podéis ver también aquí en esta imagen. En el marco de estos proyectos ha sido posible aplicar la metodología descrita a 9 edificios en Andalucía, con diferentes niveles de protección en el periodo 2017-2022 aproximadamente, ¿no? Estos 4 edificios que veis aquí son edificios públicos que han pertenecido, que han sido evaluados en el marco del proyecto Violet, ¿no? Los 2 primeros, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera y el de Loja, se analizaron cuando los edificios estaban en condiciones operacionales concretas, estaban en uso. Y el tercero es el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, que se analizó, es un proyecto de rehabilitación del arquitecto Ignacio Laguillo, que casi todos seguramente lo conoceréis porque ha recibido numerosos premios y reconocimientos, ¿no? Este edificio fue analizado cuando estaba en periodo de ejecución de obras, ¿no? Y lo mismo ocurre con la Casa de los Aragoneses en Molachil, en Granada, una obra de rehabilitación de los arquitectos Francisco Reina, Sánchez y Valderas, que también fue analizado en fase de proyecto de ejecución, en fase de obra, ¿no? Igualmente, en el proyecto Baile se analizaron con la misma metodología 2 edificios de vivienda catalogados BIC, el que veis aquí a la izquierda. Es un edificio de viviendas en la Plaza de la Corredera en Córdoba, que a la derecha vemos también un edificio de viviendas en tipología de patio en la calle Elvira, en el Albaicín de Granada, ¿no? En ambos casos, además, cuentan con la particularidad de que son edificios de vivienda social, gestionados dentro del parque de vivienda social de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Y ya dentro de mi tesis doctoral, pues yo analicé, bueno, sobre todo estos 4 edificios del conjunto histórico de Sevilla, con diferentes grados y niveles de protección, todos ellos edificios ocupados que fueron, bueno, pues monitorizados, analizados, etcétera, con la metodología también que os he descrito. Brevemente os voy a explicar un poco qué ocurrió en cada uno de estos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Morón de la Frontera se monitorizaron las condiciones ambientales durante un año, se realizó la termopluviometría, se construyeron modelos de simulación higrotérmica, en este caso, y se estudiaron los perfiles de ocupación desde periodos diarios, periodos muy cortos, hasta periodos extensos, ¿no? Como muestra esta gráfica de aquí de la derecha. Se analizó también el confort térmico en varias de las habitaciones, bueno, de las salas ocupadas por oficinas más representativas del uso del edificio y se diagnosticaron sus principales diferencias. En este caso, en Morón de la Frontera, el análisis se centró en la mejora del comportamiento de los muros de fábrica desde el punto de vista térmico y también desde el punto de vista de la humedad. Además de un modelo energético construido en Energy Plus, trabajamos con un modelo específico levantado en Gufi, que como ya os he contado antes, es capaz de modelar la transferencia de calor y humedad, de manera simultánea, y además no solamente lo hace a nivel de zona, sino también lo hace a nivel de componente constructivo y de materia. En este caso, lo que se evaluó fue qué ocurriría si aplicáramos un mortero de cal especial, un mortero de cal con propiedades aislantes en diferentes configuraciones de los muros históricos, ¿no?
Se trataba de unos morteros de cal desarrollados en la Universidad Politécnica de Madrid y patentados por la profesora Mar Barbero, que tenían propiedades térmicas mejoradas, no solo propiedades conductivas, sino también radiantes. Eran modelos de alta reflectancia solar. Es un trabajo que está, bueno, pues recién terminado, está en fase de publicación, pero los resultados nos han mostrado que esta medida, solamente por sí sola, con la aplicación de este tipo de estos morteros, se ha podido aumentar la resistencia térmica de los muros aproximadamente un 8%, ¿no? Los efectos en confort térmico son menos claros porque la mejoría que se produce en condiciones de verano se ve en cierta manera descompensada por el empeoramiento que se produce en las condiciones de invierno debido a la alta reflectancia solar de los muros, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, existen muchas posibilidades de análisis en cuanto a medidas de rehabilitación. En este otro caso que os vengo a presentar es muy diferente al anterior. En este caso se propone una rehabilitación energética integral de un edificio del siglo XVIII, un corral de vecinos en el centro histórico de Sevilla, ¿no? Que lo veis en esta fotografía, ¿no? Aquí se simuló una rehabilitación integral contando con todas las limitaciones derivadas de la protección del patrimonio, ¿no? Se incluyeron, por ejemplo, aislamientos térmicos en todos aquellos muros que no estaban protegidos con lana de roca. Se mejoró la estanqueidad de la envolvente, se simuló la mejora de la estanqueidad de la envolvente hasta los límites normativos que marca nuestro código técnico. Eh, sí, mediante la sustitución de carpinterías por otras de propiedades mejoradas también térmicas, pero además con un nivel de estanqueidad 4, ¿no? Se simuló ventilación mecánica de doble flujo con los caudales requeridos por el código técnico para viviendas y con recuperadores de calor de alta eficiencia, ¿no? Y la energía renovable se integró mediante bombas de calor aire-aire que no presentaban problemas de contaminación visual en el entorno de este edificio, que es el entorno de un edificio BIC y que alimentaba tanto la climatización como la producción de agua caliente sanitaria. El rendimiento de la bomba de calor, lo interesante de este trabajo es que se analizó hora a hora, no solamente en las condiciones climáticas estandarizadas, sino en condiciones climáticas reales, incluso con sucesivas olas de calor, ¿no? Como sabemos, bueno, las bombas de calor son menos eficientes cuando el salto térmico interior-exterior es más acusado. En este caso, testamos el funcionamiento de la bomba en unas condiciones de calor extremo para averiguar si realmente cómo se iba a comportar en la realidad, ¿no? Los resultados nos mostraron que, bueno, que los consumos de energía final en este edificio duplicaban los actualmente permitidos en el código técnico. Las condiciones interiores eran realmente deficientes en casi todas las viviendas y, sin embargo, en el estado reformado, la totalidad de la demanda térmica quedaba cubierta por el sistema renovable híbrido con un muy reducido consumo de electricidad. Además, el 63% de las horas al año, de promedio mensual, el agua caliente sanitaria era producida por la bomba de calor. En consecuencia, se alcanzaban condiciones de confort térmico y calidad interior, las mismas que se exigen en un edificio construido hoy en día de nueva planta. La demanda térmica se redujo en un 10%, el consumo de electricidad se redujo en un 23% y el consumo de energía primaria se redujo en un 42%. Es decir, este es un ejemplo práctico de cómo de una manera integral y sin salirnos, digamos, del marco de la protección y sin cuestionar ninguna de las reglas a las que estos edificios están sometidos, qué margen de mejora es posible alcanzar, ¿no? Este edificio nunca se llegó a certificar, no sabemos qué letra hubiera obtenido en nuestro sistema de certificación nacional, pero según estos resultados que os presento, es muy probable que hubiéramos podido aumentarle una letra en la calificación energética. Y esto nos lleva a la cuestión de los indicadores que se nos piden en los planes y programas de rehabilitación energética de los edificios, ¿no? Es posible cumplir los umbrales de eficiencia que muchos de estos planes y programas públicos piden para financiar la rehabilitación energética de los edificios. Existe una gran incertidumbre sobre esto, ¿no? Cada caso debe analizarse de manera independiente y, como he dicho, analizando, bueno, con metodologías apropiadas, ¿no? En los actuales planes y programas de rehabilitación energética y de financiación
de la rehabilitación de este tipo, en la rehabilitación energética en general, muchos de estos edificios quedan excluidos porque, como he dicho, existe una gran incertidumbre sobre si somos capaces de cumplir el valor de estos indicadores que se nos piden, ¿no? Para recibir la financiación. Uno se pregunta, bueno, antes de empezar, ¿va a ser posible mejorar una letra de la calificación energética en emisiones de CO2 contando con todas las limitaciones que yo tengo para introducir fuentes de energía renovables, que pueden ir desde la falta de espacio en los centros históricos? Esto es una limitación muy común, o bien las sombras que me arrojan los edificios vecinos sobre la instalación fotovoltaica, que le hace perder muchísimo rendimiento, o bien la propia normativa de contaminación visual bueno, que me pone muy difícil colocar en las azoteas o en los patios determinadas instalaciones, ¿no? Pero vayamos con otros indicadores, ¿no? Que manejan nuestro reglamento tanto a nivel estatal como en este caso que os muestro en la diapositiva a nivel andaluz, ¿no? ¿Es posible reducir el consumo de energía final al menos un 10%, como dice alguno de los indicadores con el respecto al estado de partida? Que en el ejemplo anterior hemos visto que esto es posible, pero ¿esto puede generalizarse a todos los casos? Bueno, no sé si podemos garantizarlo de entrada. Es decir, podemos optar a uno de estos planes de financiación o subvención sin saber de antemano en qué margen de mejora nos movemos, ¿no? O, por ejemplo, ¿es posible reducir la demanda de calefacción o de refrigeración, sobre todo en zonas de clima muy cálido en el actual contexto de cambio climático? ¿Va a ser posible realizarlo en todos los casos? ¿Hasta qué nivel, no? Vamos a poder reducir esa demanda y llevar el edificio a las condiciones de confort que pedimos hoy en día, ¿no? Y bueno, otro de los indicadores, ¿va a ser posible reducir la transmitancia térmica de los muros y de las cubiertas hasta los límites que marca el código técnico a los edificios que se construyen de nueva, garantizando que no vamos a aumentar pues, el riesgo de condensaciones o que los espacios interiores no se van a sobrecalentar por el exceso de aislamiento y la dificultad en la disipación nocturna del calor, etcétera? Bueno, esto es ciertamente existen muchas incertidumbres sobre si no convendría empezar a revisar los indicadores que están presentes en los planes y programas de financiación de este tipo de rehabilitación y generar unos nuevos indicadores que se adapten mejor a la realidad que estos edificios implican, ¿no? Hace falta más investigación aplicada en casos reales, pero sobre todo hace falta pues apoyo ¿no? Para que todos estos casos que os he mostrado en esta presentación no sean casos aislados, sino que de una manera sistemática se vaya recabando información, se vaya recolectando evidencia sobre la mayor cantidad de edificios posibles, con la mayor variedad de casos posibles, la mayor variedad de climas, la mayor variedad de tipologías, hasta ponernos en posición y ser capaces de empezar a generar guías de apoyo o herramientas como las que hemos visto que existen en otros países de nuestro entorno, ¿no? En ese momento, pues los arquitectos estaríamos ya mejor armados y también las instituciones y los promotores más seguros del tipo de inversión a la que se estarían enfrentando, ¿no? Para la descarbonización de los edificios patrimoniales, en definitiva, es necesario aplicar un enfoque holístico, integrando todas las disciplinas implicadas, integrando a las instituciones, a las universidades y a los profesionales y tratando de que, en el fondo, el objetivo es de que estos edificios puedan integrarse, digamos, de una manera natural y de una manera generalizable en los planes y programas públicos de rehabilitación energética. Os muestro aquí, por ejemplo, la vista aérea del conjunto histórico de Sevilla, ¿no? No podemos dejar que nuestros centros históricos queden excluidos o queden al margen de la nueva realidad climática en la que ya estamos todos inmersos, ¿no? Pero claro, es necesario hacerlo con garantía. Es necesario preservar los valores que tantos años nos ha costado establecer este estado de conservación de nuestros edificios y nuestros centros históricos, ¿no? Y para ello es necesario empezar a realizar un apoyo decidido hacia este problema, que por otro lado supone para los arquitectos, en mi experiencia personal, pues casi son trabajos muy interesantes, que obligan un poco a revisar toda nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar
bueno, y a retarnos un poco, ¿no? Como profesionales y también como investigadores, y abrir un nuevo campo de experimentación y de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este seminario y bueno, no duden en ponerse en contacto conmigo en el correo electrónico por si alguno de vosotros o vosotras tuviera interés en que comentáramos de manera particular alguno de estos aspectos con mayor detalle. Muchas gracias.